Aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. Muy buenas noches, hermanos en la fe, hermanas en la fe, Iglesia de Cristo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo obtener la sabiduría de Dios? Jesús revela la sabiduría procedente de Dios. Los presentes no salían de su asombro al ver de pie ante ellos a un hombre joven llamado Jesús, enseñando en la sinagoga. No era un desconocido, ya que se había criado en la localidad donde por muchos años había sido carpintero. Puede que algunos vivieran en casas que él había ayudado a edificar, o que cultivaran la tierra con arados y yugos hechos por él. Ahora bien, ¿cómo reaccionarían a la instrucción de aquel artesano? La mayoría de los oyentes preguntaban sorprendidos, ¿dónde consiguió este hombre esta sabiduría? Pero también comentaban, este es el carpintero, el hijo de María. Por desgracia, sus anteriores vecinos lo veían como un lugareño más, igual que ellos. A pesar de que hablaba con tanta sabiduría, lo rechazaron sin imaginarse que los conocimientos que transmitía no eran suyos. Pues bien, ¿dónde consiguió Jesús esta sabiduría? Lo que yo enseño no es mío, señaló, sino que pertenece al que me ha enviado. Esto está en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16, para que lo lean en la casa. Y el apóstol Pablo indicó que Cristo ha venido a ser para nosotros sabiduría procedente de Dios. A tal grado reveló el Hijo de Jehová este atributo divino que él mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Veamos tres campos en que demostró sabiduría procedente de Dios. Primero, su enseñanza. Examinemos primero sus enseñanzas. El mensaje, las buenas nuevas del reino, revestía suma importancia en vista del papel que desempeñaría dicho gobierno en vindicar la soberanía de Jehová y traer bendiciones eternas para la humanidad. Con su instrucción Jesús también ofrecía consejos sensatos para el diario vivir, dando así prueba de ser el maravilloso consejero predicho en la Escritura. Tales consejos eran sin duda auténticas maravillas. Conocía a fondo la palabra y la voluntad de Dios, así como la naturaleza de la humanidad, por la que sentía gran cariño. Por ello sus recomendaciones siempre eran prácticas y sumamente beneficiosas para los oyentes. Quienes siguieran sus palabras, sus dichos de vida eterna, alcanzarían la salvación. El Sermón del Monte es un ejemplo destacado de la sabiduría inigualable de la enseñanza de Jesús. De acuerdo con lo que leemos en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 3, 7 y 27, Mateo 5 capítulo 3 y Mateo 7 versículo 27. El discurso no debió de durar más de 20 minutos. No obstante, sus consejos son imperecederos, tan pertinentes hoy como en su día. Cristo abarcó una amplia gama de asuntos, entre ellos cómo mejorar las relaciones personales, cómo mantener la pureza moral,
y cómo llevar una vida con sentido. Pero no solo indicó la senda de la sabiduría, sino que ilustró con explicaciones, razonamientos y pruebas. Tomemos como muestra el sensato consejo de Jesús sobre cómo afrontar la inquietud por los bienes materiales, según se refiere en el capítulo 6 de Mateo. Dejen de inquietarse respecto a su alma en cuanto a que comerán o que beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto a que se pondrán. Nos recomienda. El alimento y la ropa son necesidades básicas y es muy lógico preocuparse por obtenerla. Entonces, ¿por qué indicó que dejáramos de inquietarnos por ellas? Examinemos la convincente argumentación de Jesús, ya que Jehová nos dio la vida y el cuerpo. ¿No será capaz de proporcionarnos comida para sostener esa vida y ropa para cubrir ese cuerpo? Si Él provee a las aves de alimento y viste de hermosura a las flores, ¿cuánto más se ocupará de sus adoradores? En realidad, la inquietud indebida no tiene sentido, pues no logra alargarnos la existencia ni siquiera un poco. ¿Cómo evitamos la ansiedad? Cristo nos exhorta a poner siempre en primer lugar la adoración a Dios. Quienes así lo hagan pueden tener la certeza de que las cosas que necesitan les serán añadidas a diario por su Padre Celestial. Por último, Jesús ofrece una recomendación sumamente práctica: vivir día a día. ¿Por qué sumar las inquietudes de mañana a las de hoy? Además, ¿por qué dejar que nos abrume lo que tal vez nunca suceda? Este acertado consejo nos ahorrará muchos sufrimientos en el agobiante mundo en que vivimos. Indiscutiblemente los consejos de Jesús son tan prácticos hoy como cuando los dio hace casi 2 milenios. Nos demuestra este hecho que encierra la sabiduría de arriba, hasta las mejores recomendaciones de los asesores humanos se vuelven anticuadas y enseguida hay que revisarlas o sustituirlas. En cambio, las enseñanzas de Cristo han superado la prueba del tiempo, y no debería sorprendernos, dado que el maravilloso consejero pronunció los dichos de Dios. Número 2. Su forma de enseñar. El segundo campo en el que Jesús reflejó la sabiduría divina fue su forma de enseñar. En una ocasión, varios soldados enviados para detenerlo regresaron con las manos vacías y dijeron: jamás ha hablado otro hombre así. No exageraban, ya que de todos los seres humanos que han existido, Cristo, que procedía de las regiones de arriba, era quien disponía del mayor caudal de conocimiento y experiencia. Ciertamente ningún otro hombre sería capaz de instruir como él. Veamos solo 2 de las técnicas que utilizó este sabio maestro. Ilustraba con eficacia sus mensajes. Leemos que habló Jesús a la muchedumbre por ilustraciones. En verdad, son ilustración, no les hablaba. No podemos menos que maravillarnos ante su incomparable habilidad para enseñar verdades profundas mediante ejemplos cotidianos. Realidad es que sus oyentes habían visto muchas veces agricultores sembrando, mujeres preparando el pan para hornearlo, niños jugando en el mercado, pescadores recogiendo las redes, pastores buscando ovejas perdidas. Al relacionar verdades trascendentales con algo bien conocido, conseguía de inmediato grabarlas en la mente y el corazón de su auditorio. Jesús empleaba con frecuencia parábolas, relatos breves de lo que se extraen verdades morales o espirituales, dado que son más fáciles de entender y recordar que los conceptos abstractos. Estas historias contribuyeron a conservar la enseñanza de Cristo. En muchas de ellas describió a su Padre con imágenes verbales vividas e inolvidables. Por ejemplo, ¿quién no logra entender la lección de la parábola del hijo pródigo? A saber que Jehová se apiadará y acogerá de nuevo con ternura al descarriado que demuestra arrepentimiento sincero. Usaba con habilidad las preguntas. Jesús se valía de este medio para ayudar a sus oyentes a extraer sus propias conclusiones, examinar sus motivos y tomar decisiones. Cuando los dirigentes religiosos cuestionaron que Dios le hubiera dado autoridad, él replicó: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Aquellos los dejó atónitos, de modo que razonaron unos con otros. Si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Sin embargo, si decimos de los hombres, tenemos la muchedumbre a quien temer,
¿Por qué todos tienen a Juan por profeta? De ahí que terminarán contestando, no sabemos. Con una simple pregunta Cristo los dejó mudos y denunció a los traicioneros que eran sus corazones. A veces Cristo combinaba varios métodos al complementar sus parábolas con preguntas que ponían a pensar a su oyente. Cuando un jurista hebreo le preguntó qué se necesitaba para obtener vida eterna, lo remitió a la ley mosaica que ordena amar a Dios y al prójimo. Pero aquel hombre deseó de demostrar que era justo y le preguntó, ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Jesús le contó con una historia. Cierto judío que viajaba solo fue atacado por salteadores, quienes lo dejaron medio muerto. Pasaron por su lado dos compatriotas suyos, primero un sacerdote y luego un levita, pero ninguno de ellos lo atendió. Más tarde llegó un samaritano que se compadeció, le vendó la herida y lo llevó con cuidado a un mesón para que se recuperara. Al concluir el relato, el gran maestro preguntó a su interlocutor, ¿quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre los salteadores? El hombre se vio obligado a responder, el que actuó misericordiosamente para con él. ¿Cómo refleja esta parábola la sabiduría de Jesús? En aquellos días los judíos aplicaban el término prójimo únicamente a quienes guardaban sus tradiciones y nunca desde luego a los samaritanos. Si Cristo hubiera construido la historia con un samaritano socorrido por un judío, ¿habría logrado vencer el prejuicio? Fue sabio entonces al poner a un samaritano cuidando con ternura a un hebreo. Observemos también el interrogante que planteó al final de su relato. Cambió el enfoque de la palabra prójimo, mientras que la preguntaba del jurista venía a ser, ¿quién debe ser el objeto del amor prójimo? La del más gran maestro fue, ¿quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo? Así pues, no se centró en quien se benefició de la bondad, sino en quien le demostró el samaritano. El verdadero prójimo toma la iniciativa y muestra amor al semejante, sin importar su origen étnico. No había mejor manera de transmitir con eficacia aquel punto. Por lo tanto, es de extrañar que las multitudes quedaran atónitas ante el modo de enseñar de Jesús y se sintieran atraídas a él. En cierta ocasión, una muchedumbre grande permaneció junto a él durante 3 días al punto de quedarse sin comida. Y número 3, su modo de vida. El tercer campo, el que Jesús reflejó la sabiduría de Jehová, fue su modo de vivir. La sabiduría es una cualidad práctica eficiente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?, preguntó el discípulo Santiago, para luego responder que lo demuestre con su buena conducta. Mediante su comportamiento, Cristo demostró que se regía por la sabiduría divina. Veamos cómo manifestó buen juicio tanto en su vida como en su relación con los demás. Hemos observado que las personas poco juiciosas suelen irse a los extremos. Sucede así porque para actuar con mesura hace falta sabiduría. Puesto que Jesús reflejaba este atributo divino, mantuvo un perfecto equilibrio, sobre todo dio total prioridad a lo espiritual. Declaró las buenas nuevas con afán e índigo, con este propósito de salido. Como es natural, los bienes materiales no eran lo más importante para él, y de hecho parece que poseía muy pocos. Pero no era una asceta, porque al igual que su padre, el Dios feliz tenía una actitud jovial y fomentaba el gozo ajeno. Cuando asistió a un banquete nupcial, celebración en la que no solía faltar la música, el canto y la alegría, no fue una aguafiesta. Al acabarse el vino, bebida que regocija el corazón del hombre mortal, produjo milagrosamente más y de excelente calidad a partir de agua. Además aceptó muchas invitaciones a comer y a menudo la aprovechó para enseñar. Jesús manifestó buen juicio en su relación con el prójimo. Como entendía a fondo el carácter humano, evaluaba con justicia a sus seguidores, aunque estaba muy al tanto de que aquellos hombres a quienes había traído Jehová eran imperfectos, no pasaba por alto sus virtudes ni su potencial. Demostró que estaba dispuesto a confiar en sus discípulos al dar por descontado que pese a sus defectos, serían capaces de cumplir con la gran obra que se les había encargado, a saber la predicación de las buenas nuevas. El libro de Hechos atestigua la fidelidad con que lo hicieron. Es patente que Cristo había actuado con sabiduría al confiar en ellos. Como vimos en el capítulo 20 de la Biblia, relaciona la humildad y la apacibilidad con la sabiduría.
Sin duda Jehová es el ejemplo supremo en este particular. Ahora bien, ¿qué puede decirse de Jesús? Resulta alentador ver la humildad con que trató a sus discípulos, aunque era un hombre perfecto y por tanto superior a ellos, no los rebajó ni trató nunca de hacerlos sentir inferiores o ineptos. Por el contrario, tuvo una consideración sus limitaciones y fue paciente con sus defectos. ¿No es significativo que hasta los niños se sintieran a gusto con él? Seguramente los atraía porque percibían que era de genio, apacible y humilde de corazón. Jesús reflejó la humildad divina de otra forma importante. Fue razonable o flexible, siempre que le justificaba la misericordia. Recordemos la ocasión en que una mujer de origen gentil le suplicó que curase a su hija, que estaba terriblemente endemoniada. Al principio Cristo le indicó de 3 maneras que no le ayudaría. Primero, negándose a conectarle. Segundo, diciéndole directamente que Dios no lo había enviado a los paganos, sino a los judíos. Y el tercero, estableciendo una comparación que ilustraba con tacto ese mismo punto. Pero aquella madre fue persistente y dio muestras de una fe extraordinaria en vista de este hecho excepcional. ¿Cómo reaccionó? Actuó justamente como había dicho que no lo haría, sanó a la hija. ¡Qué humildad! Y no olvidemos que esta cualidad es uno de los cimientos de la sabiduría verdadera. Debemos estar muy agradecidos de que los evangelios contengan las palabras y obras del hombre más sabio de todos los tiempos. Recordemos que Jesús era la viva imagen de su Padre. Por consiguiente, cultivaremos la sabiduría de arriba si imitamos la personalidad y la forma de hablar y actuar de Cristo. En el capítulo siguiente veremos cómo podemos aplicar la sabiduría divina en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Majestad.